Ella era solo una limpiadora invisible en los pasillos lujosos de aquel hotel 5 estrellas. Mientras limpiaba meticulosamente cada superficie de mármol, su celular vibró. Sin pensarlo 2 veces, contestó en holandés fluido, su lengua materna, que nadie sabía que hablaba. En el exacto momento en que las palabras extranjeras salieron de su boca, los ojos fríos y calculadores del dueño billonario del hotel se fijaron en ella, como si hubiera visto un fantasma. Lo que ella no sabía es que aquella simple llamada desenterraría secretos profundos y cambiaría para siempre el destino de los dos. Cuando a la mañana siguiente la despidieron sin explicación, era solo el comienzo de una historia donde el poder del pasado y la fuerza de recomenzar se entrelazarían de maneras que nadie podría prever. Si las historias de mujeres fuertes, que enfrentan injusticias y hombres poderosos con secretos profundos, hacen que tu corazón lata más fuerte, inscríbete ahora para recibir narrativas emocionantes como esta todos los días. Sofía apretó el balde de productos de limpieza contra el pecho mientras caminaba cabizbaja por los pasillos de servicio del Hotel Royal Imperial. El uniforme gris, 3 números más grande que su cuerpo delgado, se arrastraba levemente en el piso impecablemente pulido. Sus dedos estaban rojos y agrietados por el constante contacto con productos químicos, pero ella los escondía en guantes siempre que posible. Habitación 712, señorita Martínez. El huésped salió hace 5 minutos. Tiene 45 minutos para dejarlo impecable. La voz de la supervisora Claudia era cortante como siempre. Y recuerde, hoy es día de inspección del señor Dávila. Si encuentra un solo pelo fuera de lugar, usted sabe lo que sucede. Sofía tragó saliva. Cada mes, Ricardo Dávila, el propietario billonario de la cadena de hoteles, hacía inspecciones sorpresa. Conocido por su perfeccionismo cruel, ya había despedido 3 camareras solo en aquel mes por incompetencia estética, como él llamaba. Cuando abrió la puerta de la habitación, Sofía encontró el caos: sábanas arrancadas, toallas esparcidas, restos de comida sobre la alfombra beige. Ella suspiró y comenzó su ritual meticuloso. En sus 30 años, 15 de ellos habían sido dedicados a limpiar los rastros de personas que jamás notaban su existencia. Exactamente a las 11:43, mientras pulía por segunda vez el espejo del baño de la suite presidencial, su celular viejo vibró agresivamente en el bolsillo del uniforme. Normalmente, ella ignoraría, pero su hija de 10 años estaba con fiebre aquella mañana. «Gede Morgen met vi sprekik?» Sofía respondió automáticamente en el idioma que creciera hablando en casa, con su abuela holandesa. El silencio del otro lado fue interrumpido por una respiración pesada. Entonces, una voz helada vino de atrás de ella. En el reflejo del espejo, Sofía vio a Ricardo Dávila parado en la puerta del baño, su traje italiano impecable contrastando con la expresión perturbada en su rostro. ¿Quién autorizó a usted a atender llamadas durante el expediente? La pregunta sonó más como una acusación. ¿Y desde cuándo el equipo de limpieza de este hotel habla holandés? Sofía se viró, temblando. Me disculpe, señor. Es que mi hija está enferma y... Su nombre completo. Él la interrumpió, sacando un teléfono del bolsillo interno del saco. Sofía Martínez van der Linden, señor. Su voz era casi inaudible. Él digitó algo rápidamente. Estudió la tela por algunos segundos y entonces erigió los ojos. Algo siniestro y calculista emanaba de ellos. Mañana no necesitará volver, señorita van der Linden. Su servicio no será más necesario. La mañana siguiente, al presentarse para el turno, su credencial no funcionó. En la portería de servicio, un sobre pardo con sus documentos y un mísero ajuste de cuentas la esperaba. 15 años descartados sin una explicación, sin un aviso, sin derecho a defensa. Mientras salía por los fondos del hotel, abrazada a su bolsa gastada, Sofía sintió el peso de la humillación escurrir junto con las lágrimas que no conseguía más contener. ¿Cómo pagaría el alquiler atrasado? ¿Cómo compraría los remedios de Elena?
¿Cómo explicaría a la hija que mamá había perdido el empleo por atender una llamada en holandés? 3 días se pasaron. Sofía había recorrido todos los hoteles de la ciudad con su currículo impreso en papel común. La respuesta era siempre la misma. Entraremos en contacto. Sabía lo que significaba. En el mercado hotelero de lujo, una recomendación negativa de Ricardo Dávila era prácticamente una sentencia de exilio profesional. En el cuarto día, sentada en un banco de la terminal de autobuses con un café barato entre las manos, ella contemplaba la posibilidad de volver para el interior, para la casa de la tía anciana. La vergüenza de fracasar en la capital después de 15 años era aplastante, pero Elena necesitaba comer. ¿Este lugar está ocupado? Una voz masculina grave interrumpió sus pensamientos. Sofía erigió los ojos para encontrar un hombre, alto de aproximadamente 45 años, vistiendo un gabán oscuro que parecía costar más que su alquiler anual. En el primer instante, no lo reconoció sin el traje hecho a la medida y el ambiente opulento del hotel. «Señor Dávila», ella murmuró, casi derrumbando el café. Instintivamente, Sofía intentó organizar los cabellos despeinados y esconder las ojeras profundas. Él se sentó a su lado sin pedir permiso nuevamente. Por largos segundos, ninguno de los dos habló. El burbujeo de la terminal de autobuses llenaba el silencio constreñidor. Sofía notó que él no cargaba ningún equipaje, apenas una carpeta de cuero bajo el brazo. «¿Usted sabe por qué fue despedida, señorita van der Linden?» Su voz no tenía la frialdad del encuentro anterior, pero algo más complejo, casi vulnerable. «Por atender una llamada durante el trabajo, supongo», ella respondió, encarando la fumaza que subía de su vaso de plástico. Ricardo Dávila respiró profundamente, como si organizase pensamientos conflictivos. «Van der Linden no es un sobrenombre común en México», él comentó, mirando para algún punto distante. «¿De qué parte de Holanda su familia viene?» La pregunta la cogió desprevenida. «Rotterdam. Mi abuela materna inmigró después de la guerra. Pero, con todo respeto, señor, ¿qué eso importa ahora?» Él se viró para encararla. Sus ojos, que antes parecían hechos de hielo, ahora revelaban algo perturbador. ¿Miedo, quizás? ¿O sería reconocimiento? ¿Su abuela se llamaba Margareta van der Linden? Sofía sintió la boca secar. ¿Cómo el señor sabe de eso? Él ignoró la pregunta y continuó. Y ella trabajó como gobernanta para una familia llamada Dávila en la década de 1980, antes de que su padre cortase relaciones con ella después de acusaciones de robo. El mundo pareció desacelerar. Sofía se agarró a la orilla del banco. Aquella historia era un secreto familiar, una herida que su abuela cargara hasta la tumba. Nadie además de su madre y ella conocían los detalles de aquella injusticia. «¿Quién es usted realmente?», ella preguntó, la voz trémula entre miedo e indignación. Ricardo abrió la carpeta y extendió una fotografía antigua. En ella, una joven Margareta sostenía de la mano a un niño de aproximadamente 10 años. Detrás de la foto, una fecha. Marzo de 1987. Yo tenía 9 años cuando acusaron injustamente a su abuela de robar joyas de la familia. Mi padre la expulsó sin referencias, sin derechos, sin nada. Por primera vez, la voz de él falló. «Intenté encontrarla por años, después de que asumí el control de los negocios de la familia, para disculparme, para compensarla». Sofía sostenía la foto con dedos trémulos. Ella murió hace 12 años. Un silencio cargado de significado flotó entre ellos. Entonces, Ricardo extendió una tarjeta dorada. «Tengo una propuesta para usted, Sofía. No es caridad ni compensación, es una oportunidad. Para nosotros dos saldar cuentas con el pasado». El carro se deslizaba por la carretera costera como un pez negro en aguas cristalinas. Sofía miraba por la ventana, observando el paisaje cambiar gradualmente del gris urbano al verde exuberante de la costa. En el asiento de atrás, Elena dormía profundamente, aún sin entender completamente el cambio repentino en sus vidas.
Estamos llegando, anunció Ricardo, quebrando el silencio de casi una hora. Cuando el vehículo hizo la última curva, Sofía perdió el aliento. Incrustada en un acantilado con vista al océano, se erguía una casa de arquitectura moderna, vidrio, piedra y madera fundiéndose armoniosamente con el paisaje salvaje alrededor. ¿Eso es suyo?, ella preguntó, sintiéndose inmediatamente tonta por la obviedad de la pregunta. Una casi sonrisa apareció en la esquina de los labios de él. En realidad es de la compañía, una propiedad para huéspedes especiales y eventos menores, raramente usada. El chofer paró enfrente a una puerta de madera oscura maciza. Un hombre más viejo, vistiendo ropas simples pero impecables, ya los aguardaba. «Este es Antonio», Ricardo presentó mientras ayudaba a Elena a descender del carro. «Él cuida de la propiedad. Cualquier cosa que necesiten, él proveerá». Sofía sostuvo la mano de la hija con fuerza. Todo parecía surreal demasiado. 3 días atrás ella estaba desempleada, desesperada. Ahora estaba siendo conducida para dentro de una mansión a la orilla del mar por uno de los hombres más ricos del país. La propuesta de él resonaba en su mente: gerenciar las propiedades particulares del grupo, comenzando por esta, con un salario que hizo sus rodillas flaquear cuando lo oyó. «Mamá, ¿es aquí que vamos a vivir?», Elena preguntó, los ojos abiertos delante de la grandiosidad del lugar. «Por ahora, querida», Sofía respondió, incierta. Antonio los guió por un hall de entrada con pie derecho doble y paredes de vidrio, que enmarcaban el océano en movimiento perpetuo. La brisa marina circulaba libremente por el espacio, trayendo consigo el aroma de sal y libertad. «El ala este fue preparada para ustedes», explicó Ricardo. «Pensé que a Elena le gustaría el cuarto con vista para la piscina infinita». La niña sonrió por la primera vez en días. Después de un breve tour por la propiedad, 6 cuartos, cocina gourmet, sala de cine, biblioteca, escritorio, gimnasio y un jardín zen, Ricardo llevó a Sofía hasta una puerta lateral que se abría para un anexo privativo. «Y estos son sus aposentos», él dijo, abriendo la puerta para un espacio que más parecía un apartamento de lujo independiente. «Privacidad es importante». Sofía sintió el peso de las lágrimas amenazando caer. El contraste con el apartamento, apretado donde vivía con la hija, era abrumador. «¿Por qué está haciendo eso? ¿Realmente?», ella preguntó cuando finalmente quedaron a solas. «No puede ser apenas por lo que sucedió con mi abuela». Ricardo caminó hasta la ventana, contemplando el horizonte que se fundía con el mar. Por un momento pareció más joven, casi vulnerable. «Su abuela fue la única persona que me trató como un ser humano en aquella casa», él dijo finalmente. «Cuando mi madre murió, fue Margareta quien sostuvo mi mano en el funeral, mientras mi padre negociaba al teléfono. Fue ella quien guardaba galletas en el bolsillo del mandil para darme cuando yo volvía llorando de la escuela». Él se viró, encarando a Sofía directamente por la primera vez. Cuando la vi atendiendo aquel teléfono en holandés, usando el mismo tono de voz, los mismos ademanes, fue como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. Sofía percibió que había algo más allí, algo que él aún no estaba revelando. Pero, por ahora, el techo sobre su cabeza y la seguridad para su hija eran suficientes para silenciar las preguntas más difíciles. «Comenzamos mañana», él dijo, consultando su reloj carísimo. «A las 8. El uniforme se acabó, Sofía. A partir de ahora, usted gerencia, no limpia». Al salir, él dejó para atrás no apenas una llave dorada sobre la mesa, sino un sentimiento extraño de recomienzo que Sofía no experimentaba hace años. Las semanas se transformaron en un mes en la casa del acantilado. Sofía se había adaptado rápidamente a las nuevas responsabilidades, coordinando funcionarios, gerenciando suministros y organizando el espacio para pequeñas reuniones ejecutivas que ocasionalmente Ricardo realizaba allí. Elena florecía como nunca. Bronceada por el sol de la playa privativa,
mejorando en las clases particulares que ahora recibía. En aquella tarde de viernes, Sofía clasificaba vinos en la bodega subterránea cuando escuchó voces alteradas viniendo del escritorio principal. Normalmente evitaría entrometerse, pero reconoció el tono cortante que Ricardo usaba apenas cuando profundamente perturbado. Ya dije que no voy a vender, Marcus. Esa propiedad no está en el portafolio. Negotiable. Fin de la discusión. La voz de él resonaba por las paredes de piedra. ¿Por causa de una limpiadora y su cría? Usted está siendo sentimental, Ricardo. Precisamente el error que su padre siempre dijo que usted cometería un día. La respuesta vino en tono provocativo. Un golpe sordo como un puño atingiendo madera maciza se siguió al comentario. Mencione a mi padre nuevamente y usted está fuera del consejo, Marcus. Fuera de los negocios. ¿Entendió? Sofía se alejó en silencio, pero el sonido de sus pasos en la escalera de mármol de la bodega traicionó su presencia. Las voces cesaron inmediatamente. Segundos después, un hombre de media edad, cabellos canosos y traje impecable, surgió en el corredor, lanzándole una mirada de profundo desdén antes de salir apresuradamente. Horas más tarde, después de acostar a Minamos en Helena para dormir, Sofía encontró a Ricardo en el balcón panorámico, contemplando la oscuridad del océano con un vaso de whisky en la mano. Su semblante era tan sombrío como la noche sin luna. Disculpe por la escena de hoy, él dijo sin virarse. Marcos Acevedo es un viejo amigo de la familia. Más precisamente, era amigo de mi padre. Sofía caminó hasta el antepecho, manteniendo una distancia respetuosa. El señor no me debe explicaciones. Tal vez deba. Él tomó un largo sorbo de la bebida ámbar. Usted está aquí hace un mes, gerenciando una propiedad cuya importancia desconoce. Un silencio pesado se instaló entre ellos, llenado apenas por el ruido de las olas quebrando en las rocas abajo. Sofía notó cómo sus hombros, normalmente perfectamente alineados bajo trajes caros, ahora parecían cargar un peso invisible. Esta era la casa de ella. Ricardo finalmente dijo. La voz, casi un susurro, de Cecilia, su esposa. Sofía arriesgó, recordando los rumores sobre el empresario viudo que circulaban entre los funcionarios del hotel. Mi novia. Él corrigió, la mandíbula tensa. Ella nunca llegó a ser mi esposa. Ricardo depositó el vaso vacío sobre la mesa de centro y caminó hasta una pequeña caja de madera entallada próxima al sofá. De dentro, retiró una fotografía enmarcada en plata. Cecilia amaba este lugar. Fue ella quien lo encontró. Un pedazo de tierra olvidado con una cabaña de pescador en ruinas. Él extendió la foto para Sofía. En la imagen, una mujer joven y radiante, de cabellos castaños al viento, sonreía al lado de un Ricardo visiblemente más joven y sorprendentemente sonriente. Al fondo, apenas el acantilado sin la casa actual. ¿Qué le sucedió a ella? Sofía preguntó gentilmente, devolviendo la fotografía. Ricardo respiró profundamente, como si cada palabra fuese arrancada del fondo de su alma. Accidente de carro 3 días antes de la boda. Ella venía para acá, para supervisar los últimos detalles de la decoración. Su voz falló. La investigación posterior mostró que los frenos habían sido adulterados. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Adulterados? ¿Usted quiere decir? Asesinato. La palabra salió como una sentencia. El blanco era yo. Debería estar en aquel carro, pero tuve una reunión de emergencia. Ella vino en mi lugar. Él volvió a encarar el océano, como si buscase respuestas en las profundidades oscuras. Por años sospeché de competidores, de enemigos en los negocios. La policía investigó, pero nunca encontró nada conclusivo. Una pausa cargada de significado. Hasta que en el lecho de muerte mi padre confesó. Sofía llevó la mano a la boca, chocada. ¿Su propio padre? Ricardo asintió, los ojos ahora brillando con una mezcla de dolor e ira contenida.
Él nunca aprobaría que yo me casase con la hija de un simple profesor universitario. En la visión distorsionada de él, yo estaba arruinando el legado de la familia. Una risa amarga escapó de sus labios. Él no planeaba matarla, claro. Apenas dar un susto. Hacer con que desistamos. Él contrató a alguien para sabotear los frenos calculando que en baja velocidad en la carretera de la playa, yo apenas golpearía algún árbol. Sofía sintió lágrimas formándose. La crueldad de aquella confesión era inimaginable. Y usted construyó la casa aún así, ella observó. Cada centímetro de esta propiedad fue erguido exactamente como ella soñó. Él confirmó. Es el único lugar donde aún siento su presencia. Ahora Sofía entendía la discusión acalorada, la recusa en vender, el apego a un lugar que, para cualquier otro, sería apenas más un activo inmobiliario de lujo. Por eso Marcos dijo aquello sobre su padre y sentimentalismo, ella concluyó. Ricardo volvió hacia ella, y por la primera vez Sofía vio completamente a través de la máscara del empresario calculista. Allí estaba apenas un hombre quebrado por la traición más profunda. Marcos era el mejor amigo de mi padre. Él siempre supo, nunca contó. El escritorio privativo de Ricardo en el anexo oeste de la casa tenía vista para un jardín japonés, meticulosamente cuidado. Sofía entró hesitante después de la leve tocada en la puerta. Él la había convocado formalmente, algo inusual después de 2 meses de convivencia casi diaria. Siéntese, por favor. Él indicó una silla de cuero opuesta a la suya en la grande mesa de roble. Sofía notó que él vestía un traje oscuro, no las ropas casuales que acostumbraba a usar en la propiedad. Sobre la mesa, una carpeta de documentos, sellada con el logotipo de los hoteles Dávila, relucía bajo la luz natural que entraba por las ventanas panorámicas. ¿Cómo está Elena?, él preguntó, un toque de genuino interés en la voz que aún sorprendía a Sofía. Muy bien, completamente apasionada por aquel profesor de natación que usted contrató. Ella sonrió levemente. Nunca la vi tan feliz. Ricardo asintió, satisfecho. Pero luego su semblante volvió a la seriedad habitual. Él deslizó la carpeta en la dirección de ella. Lo que estoy a punto de proponer va más allá de nuestro arreglo actual. Comenzó, los dedos tamborileando, suavemente en la madera pulida. No es algo que decidí impulsivamente. Sofía sintió un nudo formarse en su estómago. Durante semanas, venía preguntándose cuándo la burbuja estallaría, cuándo tendría que volver a la realidad. ¿Será que ese momento había llegado? Abra, por favor. Con dedos trémulos ella deshizo el lacre de la carpeta. Dentro, un contrato de varias páginas y lo que parecía ser un poder. En la parte superior del documento, en letras doradas, en relieve, acuerdo de representación ejecutiva y sucesión corporativa. No entiendo, ella murmuró, hojeando las páginas repletas de términos jurídicos complejos. Ricardo se levantó, caminando hasta la ventana, las manos en los bolsillos del traje impecable. Por un momento, observó los jardines abajo, donde un jardinero anciano podaba meticulosamente un bonsái centenario. Hace 3 meses, fui diagnosticado con un tumor cerebral. Él dijo con una objetividad clínica que contrastaba con la gravedad de la revelación. Sofía sintió la sangre helar en las venas. Dios mío, Ricardo, yo... Él erigió la mano, interrumpiéndola. No es terminal, no aún, pero requiere cirugía y un largo periodo de recuperación. Durante ese tiempo, necesito de alguien que cuide de ciertos intereses específicos. ¿Y ese alguien sería yo? La incredulidad era evidente en su voz, pero existen ejecutivos, consejeros, personas calificadas en su círculo. Ricardo volvió para encararla, un brillo determinado en los ojos. Personas como Marcos, que sabían sobre el accidente de Cecilia y nunca dijeron una palabra. Una risa seca y sin humor escapó de sus labios. El consejo está infestado de bichos como él, colocados por mi padre durante décadas, leales no a mí, sino al fantasma de él y a los viejos métodos. Él volvió a la mesa, sentándose nuevamente. Lo que encontré en usted, Sofía,
Fue algo que perdí hace mucho tiempo: integridad. Vi cómo gerencia esta propiedad, cómo trata a los funcionarios, cómo administra recursos. Una pausa significativa. Cómo protege lo que ama. Sofía encaró el contrato, sintiendo el peso de mi inocente. Las palabras de él. ¿Qué exactamente está proponiendo? Una fachada perfecta. Para el mundo exterior usted sería apenas mi asistente ejecutiva. Él apuntó para una de las cláusulas. En la práctica, usted tendría acceso a informaciones privilegiadas, participaría de reuniones estratégicas como observadora, y más importante, sería mis ojos y oídos cuando yo no pueda estar presente. Eso es locura. Ella susurró. Yo no tengo formación en administración. No conozco su mundo. Precisamente. Una casi sonrisa surgió en el rostro de él. Usted no hace parte de ese ecosistema corrupto. Su visión no está contaminada. Ricardo se inclinó sobre la mesa, aproximándose. Durante mi cirugía y recuperación, Marcos y los otros intentarán tomar decisiones que vengo bloqueando hace años. Venta de activos importantes, fusiones perjudiciales, cortes de personal drásticos. Sus ojos se fijaron en los de ella, incluyendo la completa reformulación de la política de contratación que implementé, aquella que da preferencia a madres solteras, refugiados, personas en situación de vulnerabilidad. Sofía sintió su respiración acelerar. Ahora entendía por qué tantos funcionarios del hotel como ella misma venían de situaciones difíciles. No era coincidencia. ¿Y cómo yo podría impedirlos? ¿Cuál sería mi poder real? Ricardo apuntó para la última página del contrato. Poder total. En asuntos específicos listados en el anexo B, su firma tendrá el mismo valor que la mía. Él hizo una pausa, incluyendo poder de veto en decisiones del Consejo relacionadas a los activos protegidos. ¿Por qué yo? Sofía finalmente preguntó la pregunta que martillaba en su mente. ¿Por qué confiaría tanto poder a alguien que conoce hace tan poco tiempo? Ricardo retiró del bolsillo interno del saco una carta antigua, el papel amarillento por el tiempo. Suavemente, la colocó sobre la mesa. Esta fue la última carta que su abuela me escribió, antes de ser expulsada. Nunca tuve chance de leerla. En la época, mi padre la interceptó. Él empujó el sobre en la dirección de ella. Encontré en los archivos personales de él, después de su muerte. Con manos trémulas, Sofía abrió el sobre. La caligrafía de su abuela, que conocía tan bien de antiguas recetas y tarjetas de cumpleaños, saltó a sus ojos. Querido Ricardo. Ella comenzó a leer en voz alta. Cuando usted lea esta carta, probablemente ya habré partido. Su padre dejó claro que mi presencia no es más bienvenida, pero quiero que sepa que los años cuidando de usted fueron los más preciosos de mi vida. Sofía sintió la emoción crecer en su garganta mientras continuaba. Un día, usted heredará todo. Eso, cuando ese día llegue, recuerde. Verdadera riqueza no es lo que usted posee, sino cómo usted usa lo que tiene para proteger a aquellos que no pueden protegerse. Esta será mi última lección para usted, mi pequeño guardián. Lágrimas silenciosas escurrían por el rostro de Sofía cuando ella terminó de leer. Mi respuesta para su pregunta, Ricardo dijo suavemente, es que confío en usted porque su abuela confiaría. La sangre de ella corre en sus venas. La misma integridad, la misma fuerza. Él extendió una pluma dorada. Entonces, Sofía van der Linden, ¿acepta esta propuesta? El espejo de cuerpo entero reflejaba una mujer que Sofía mal reconocía. El cabello antes siempre preso en un moño apretado para no estorbar la limpieza, ahora caía en ondas suaves por los hombros, con un tono castaño dorado que el colorista particular había insistido que realzaba sus ojos. El vestido azul marino, de corte recto y minimalista, firmado por un estilista cuyo nombre ella mal conseguía pronunciar, valorizaba su silueta delgada, sin ser ostentoso. «Usted está hermosa, mamá», exclamó Elena de la puerta del armario, los ojos brillando de admiración.
Sofía giró, aún acostumbrándose a los tacones Louboutin que la estilista personal había escogido. ¿Usted cree mismo, querida? ¿No parece demasiado? Antes que la niña pudiese responder, una tocada suave en la puerta anunció la presencia de Carmen, la asesora que Ricardo designara para auxiliar a Sofía en su transformación. El coche estará listo en 15 minutos, señora van der Linden, ella informó, entregando una carpeta de cuero suave. Aquí están los perfiles actualizados de todos los miembros del consejo que estarán presentes hoy, junto con anotaciones del señor Dávila sobre cómo cada uno acostumbra a comportarse en las reuniones. Sofía asintió, intentando proyectar una confianza que aún no sentía completamente. 3 semanas de entrenamiento intensivo en protocolo corporativo, economía, finanzas y etiqueta empresarial habían dejado su mente exhausta. ¿Y la cirugía?, preguntó intentando mantener la voz firme. Concluida hace 1 hora. Según el equipo médico, ocurrió conforme lo planeado. Carmen ajustó sus anteojos de montura fina. El señor Dávila estará sedado por lo menos 48 horas. Después de eso, entrará en el protocolo de recuperación de aproximadamente 3 semanas. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Hoy sería su primera aparición oficial como asistente ejecutiva de Ricardo Dávila, justamente en la reunión mensual del Consejo Administrativo. Coincidencia o no, la cirugía había sido agendada para este día específico, casi como si Ricardo quisiese probarla en el escenario más desafiador posible. ¿Elena estará bien con la señora Martínez?, Sofía preguntó, refiriéndose a la tutora particular de la hija. Absolutamente. Ellas tienen el día todo de actividades planeadas. Carmen consultó su tablet. Ah, y esto llegó para usted. Ella extendió una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, un par de aretes delicados de perlas negras con una pequeña nota escrita a mano. Para recordarle que incluso de las profundidades más oscuras pueden surgir cosas de gran valor. Confío en usted. R.D. 20 minutos después, Sofía descendía del Bentley negro en la entrada principal de la imponente torre que albergaba la sede del Grupo Dávila. El chofer le abrió la puerta mientras guardias de seguridad de traje oscuro observaban discretamente el perímetro. Su nueva identidad visual causó miradas de sorpresa en los funcionarios que la reconocían de la época del hotel. Señora van der Linden, cumplimentó formalmente el director de seguridad al recibirla en el vestíbulo espejado. El consejo ya está reunido en el 40º piso. Permítame escoltarla. En el elevador privativo, Sofía sintió el estómago revolver. No era apenas el movimiento ascendente, sino la súbita comprensión del cambio vertiginoso en su vida. Hace 3 meses era una limpiadora anónima. Ahora estaba a punto de sentarse a la mesa de uno de los consejos empresariales más poderosos del país. Cuando las puertas se abrieron directamente para la sala de reuniones, el silencio cayó instantáneamente. 12 hombres de media edad, todos vistiendo trajes oscuros casi idénticos, volvieron para observarla. Sofía reconoció a Marcos Acevedo en la cabecera de la mesa, ocupando el lugar que sería de Ricardo. Señores, ella dijo con una calma que no sentía, caminando hasta la silla vacía próxima a la cabecera. El señor Dávila pidió que transmitiese sus sinceras disculpas por su ausencia. Como saben, él está en procedimiento médico hoy. Se murmuró algo entre algunos consejeros, mientras otros cambiaban miradas significativas. ¿Y ustedes?, preguntó un hombre de cabellos canosos en la extremidad opuesta de la mesa. Sofía van der Linden, asistente ejecutiva del señor Dávila. Ella depositó su carpeta sobre la mesa, el corazón martillando contra el pecho, pero su voz permaneció firme. Tengo autorización por poder para representarlo en todos los asuntos pertinentes a esta reunión. Marcos Acevedo sonrió con condescendencia. Conmovedor, realmente. Ricardo siempre tuvo un instinto peculiar para encontrar diamantes brutos. Su tono dejaba claro lo que realmente pensaba. Sin embargo, asuntos del consejo son para consejeros.
Usted puede observar discretamente de aquella silla en la esquina. Sofía sintió el rubor subir al rostro, pero antes que pudiese responder, la puerta de la sala se abrió nuevamente. Una mujer elegante de aproximadamente 60 años, vistiendo un elegante conjunto rojo, entró con pasos determinados. «Disculpen la tardanza, caballeros», ella dijo, dirigiéndose para la silla directamente opuesta a Sofía. El tráfico estaba imperdonable. Doctora Elena Vasconcelos, Marcos presentó con evidente desconforto. Nuestra consejera jurídica para aquellos que aún no la conocen. La mujer asintió educadamente para todos, y entonces fijó su mirada en Sofía, una leve sonrisa de reconocimiento en sus labios. Acredito que la señora van der Linden tiene todo el derecho de permanecer donde está, ella declaró, abriendo su propia carpeta. Recibí esta mañana la documentación del poder firmado por el señor Dávila. Es completamente legal e incuestionable. Un silencio tenso flotó sobre la sala. Marcos ajustó su corbata, visiblemente irritado. Bien, continuemos, entonces, él murmuró, derrotado momentáneamente. Primer punto de la agenda. La propuesta de venta de las propiedades costeras del grupo para el consorcio internacional Golden Shore. Sofía sintió su corazón acelerar. Esta era exactamente la transacción que Ricardo había alertado. La recento tentativa de vender la casa del acantilado y otras propiedades semejantes que él protegía ferozmente. Con un movimiento calculado, Sofía abrió su carpeta y extrajo una serie de documentos que Ricardo había preparado meticulosamente con ella. «Señores», ella interrumpió con voz clara, «antes de proseguir, el señor Dávila solicitó que yo distribuya este análisis de impacto financiero alternativo para la propuesta en cuestión». En cuanto los papeles circulaban, Sofía se irguió, lentamente, sintiendo el poder de su nueva posición fluir a través de ella como una corriente eléctrica. Como pueden ver, ella continuó apuntando para proyecciones específicas. La oferta de la Golden Shore representa una desvalorización de 23% en relación al valor real de los activos, especialmente considerando los proyectos de desarrollo sustentable ya en marcha en esas propiedades. La sala permaneció en silencio mientras los consejeros examinaban los números. Sofía continuó, su voz ganando confianza a cada palabra. El señor Dávila sugiere, en cambio, que consideremos la propuesta alternativa de la sección 3, transformar esas propiedades en un circuito de hoteles boutique de ultralujo, con foco en sustentabilidad, aumentando el valor de los activos en 42% en los próximos 5 años, en vez de liquidarlos por una ganancia inmediata e insuficiente. Cuando terminó su presentación, Sofía percibió que había conquistado la atención de toda la sala. Marcos parecía aturdido, como si hubiese llevado un golpe inesperado. La doctora Vasconcelos, por otro lado, sonreía discretamente por detrás de sus documentos. La transformación estaba completa. La limpiadora invisible había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que comandaba respeto con cada gesto, cada palabra, cada mirada. El salón de eventos del Hotel Royal Imperial resplandecía con luces doradas que reflejaban en las copas de champán. La élite empresarial del país circulaba en trajes de gala, conmemorando el 70º aniversario de la red hotelera. 6 meses habían pasado desde la cirugía de Ricardo, y él había regresado gradualmente a sus funciones, manteniendo a Sofía como su asistente ejecutiva oficial. Sofía ajustó discretamente la pulsera de diamantes en su muñeca, un regalo de Ricardo por el éxito en la reunión del consejo. El vestido esmeralda que usaba, con corte sereno pero sofisticado, era años luz distante de los uniformes grises que acostumbraba a vestir en el mismo espacio. «Usted está deslumbrante», murmuró Ricardo a su lado, impecable en su smoking. Su recuperación había sido completa, aunque una leve cicatriz en la sien derecha permaneciese como recordación silenciosa de la batalla vencida. «Gracias», ella respondió, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y desconforto. Aún es extraño estar de este lado del evento. «Usted pertenece a este lado», él respondió simplemente, guiándola por el brazo a través de los invitados. Fue entonces que Sofía la vio,
Claudia, su antigua supervisora, ahora gerente general del hotel, conversando animadamente con un grupo de ejecutivos. Al lado de ella, sosteniendo una bandeja de canapés, estaba Renata, que había sido su colega en el equipo de limpieza. Ricardo, Sofía susurró, tensionando el brazo. Creo que necesito de un momento. Él siguió su mirada y comprendió, inmediatamente. Vaya, estaré aquí si necesita. Con pasos deliberadamente lentos, Sofía se aproximó del grupo. Cuando Claudia finalmente la notó, la copa en su mano casi resbaló. El choque en sus ojos era impagable. Buenas noches, Claudia. Sofía cumplimentó con una calma estudiada. El evento está maravilloso. Felicitaciones por la organización. Renata, reconociendo la voz de Sofía, se viró tan abruptamente que algunos canapés resbalaron peligrosamente por la bandeja. ¿Sofía? Ella murmuró incrédula, los ojos abiertos fijos en el vestido de alta costura, en las joyas, en el cabello, perfectamente arreglado. ¿Es usted misma? Claudia rápidamente se recompuso, forzando una sonrisa profesional. Señora van der Linden, qué sorpresa agradable. No sabíamos que estaría presente. ¿Cómo podría perder? Sofía respondió, aceptando una copa de champán que un camarero le ofrecía. Al final, pasé muchos aniversarios de la red fregando este mismo piso para que brillase para ocasiones como esta. El silencio constreñido que siguió fue casi palpable. Los ejecutivos que acompañaban a Claudia parecían confusos con la súbita tensión. Renata. Sofía volvió para su ex colega ignorando deliberadamente a la supervisora. Usted está con una apariencia cansada. ¿Cuántas horas ya está de pie hoy? De 12. La mujer balbuceó, claramente dividida entre el protocolo profesional y la familiaridad con la antigua amiga. Sofía asintió comprensivamente. El señor Dávila y yo estamos finalizando una revisión de las políticas laborales de la red. Acredito que usted se quedará satisfecha con las nuevas directrices sobre jornada máxima y compensación por horas extras. Claudia palideció visiblemente. Eso es excelente. Siempre apoyé mejoras para nuestro equipo. ¿Mismo? Sofía erigió una ceja, tomando un pequeño sorbo de su bebida. Curioso. En mis 15 años aquí no me acuerdo de un único momento en que usted defendió mejores condiciones para nosotros. Especialmente después que fui despedida por atender una llamada telefónica de mi hija enferma. El grupo se había tornado su público cautivo ahora. Los ejecutivos observaban la interacción con interés creciente, mientras Claudia parecía encoger dentro de su vestido negro. Fue un malentendido. Ella intentó explicar, la voz temblando levemente. Órdenes superiores, usted entiende. Perfectamente. Sofía sonrió con educada frialdad. Por hablar en órdenes superiores, imagino que ya haya recibido el memorándum sobre la revisión de todos los despidos de los últimos 2 años. El departamento jurídico está particularmente interesado en los casos de terminación sin justa, causa adecuadamente documentada. El rostro de Claudia asumió un tono ceniciento. Sofía sabía que ella había despedido por lo menos 5 otros funcionarios de forma similar, siempre siguiendo órdenes de Marcos Acevedo para reducir costos. Ahora, si me dan licencia, Sofía concluyó, devolviendo la copa casi intacta a un camarero que pasaba. Necesito retornar al señor Dávila. Tenemos algunos invitados importantes para recepcionar. Mientras se alejaba, sintió la mirada de todos clavados en sus espaldas. No había gritado, no había hecho acusaciones directas, no había siquiera elevado la voz. La venganza venía en la forma de elegancia y poder silencioso. Exactamente lo que Ricardo le enseñara. Lidió con eso magníficamente, comentó él cuando ella retornó a su lado. Su autocontrol es admirable. Sofía se permitió una pequeña sonrisa. Aprendí con el mejor. La noche prosiguió con discursos y brindis. Cuando llegó el momento de Ricardo subir al palco para el discurso principal, él sorprendió a todos al invitar a Sofía para acompañarlo. Esta noche celebramos 70 años de historia.
Él comenzó, su voz resonando por el salón silencioso. Una historia construida no apenas por ejecutivos en salas de reunión, sino por centenares de manos dedicadas que raramente reciben el reconocimiento adecuado. Él hizo una pausa significativa, su mirada recorriendo el salón hasta encontrar a Renata y otros funcionarios operacionales que servían discretamente en el evento. Por eso, tengo el placer de anunciar que a partir del próximo mes, el grupo Dávila implementará un revolucionario programa de ascensión profesional interno. Funcionarios de todos los niveles tendrán acceso a becas de estudio integrales y oportunidades de desarrollo de carrera. Murmullos de sorpresa y aprobación se esparcieron por el salón. Sofía observó el rostro de Renata iluminarse con esperanza genuina. Este programa, Ricardo continuó, llevará el nombre de Margareta van der Linden, una mujer extraordinaria que trabajó como gobernanta para mi familia y cuyos valores de integridad y dignidad humana yo negligencié por tiempo de más. Sofía sintió lágrimas formándose en la esquina de los ojos al oír el nombre de su abuela, siendo honrado públicamente. Ricardo volvió para ella, una rara sonrisa genuina en su rostro normalmente serio, y no podría haber persona más adecuada para liderar esta iniciativa que Sofía van der Linden, nieta de Margareta, que recorrió un camino notable de limpiadora a ejecutiva, trayendo consigo una perspectiva inestimable sobre las necesidades reales de nuestros colaboradores. El aplauso que se siguió fue ensordecedor. Sofía vio a Claudia aplaudiendo mecánicamente, el rostro una máscara de falsa admiración. Vio a Renata aplaudiendo con genuino entusiasmo, lágrimas de alegría escurriendo por su rostro. Pero encima, de todo, vio el respeto en los ojos de cada persona en aquel salón. El mismo respeto que le fuera negado por tantos años cuando vestía un uniforme ceniciento manchado de productos de limpieza. Las olas quebraban suavemente en la playa privativa abajo del acantilado. Sofía observaba la puesta del sol de la terraza, perdida en pensamientos, cuando percibió la presencia silenciosa de Ricardo a su lado. Él raramente aparecía en la casa en los últimos meses. Las demandas del imperio hotelero después de su recuperación lo mantenían constantemente en tránsito entre reuniones internacionales. Helena está entusiasmada con el viaje para Holanda, comentó él, apoyándose en la barandilla al lado de ella. Su tutora dice que el holandés de ella está casi fluido ahora. Sofía sonrió, pensando en la hija de 11 años que floreciera extraordinariamente en el último año. Ella mal puede esperar para conocer Rotterdam, ver los lugares que la bisabuela tanto hablaba. Un silencio confortable se acomodó entre ellos. Después de tantos meses trabajando lado a lado, desarrollaron una forma de comunicación que trascendía palabras, un entendimiento mutuo construido sobre respeto y confianza gradualmente conquistados. Usted transformó este lugar, Ricardo observó, su mirada recorriendo el jardín abajo, donde funcionarios conversaban animadamente mientras cerraban el expediente. Cuando Cecilia soñó con esta casa, ella la imaginaba exactamente así. Llena de vida. Usted habla sobre ella con más facilidad ahora, Sofía notó gentilmente. Ricardo asintió, una sonrisa melancólica en sus labios. Tiempo, y tal vez algo más. Él se viró para encararla directamente, sus ojos revelando una vulnerabilidad rara. El programa Margareta van der Linden ya tiene más de 100 inscritos. Renata fue seleccionada para el curso de gestión hotelera. Yo sé, Sofía sonrió. Firmé la aprobación de ella personalmente. Usted está cambiando vidas, él dijo simplemente, incluyendo la mía. La confesión, hecha en voz baja, flotó entre ellos como una pregunta no formulada. Sofía sintió su corazón acelerar. Durante meses, habían danzado alrededor de la creciente intimidad entre ellos. Una mano que permanecía un segundo a más sobre la de ella durante la revisión de documentos, miradas que se sostenían además de lo estrictamente profesional, preocupación mutua que sobrepasaba las fronteras de una alianza de negocios. Ricardo, ella comenzó, incierta de cómo proseguir. Cuando el tumor fue diagnosticado, él interrumpió suavemente.
Acredité que sería apenas más un capítulo sombrío en mi historia. Un castigo poético, tal vez, por todos los errores que cometí, por todas las personas que ignoré en mi busca por suceso. Él se aproximó un paso. Entonces usted atendió aquel teléfono en holandés. Sofía sonrió al recordar el momento que cambiara sus vidas. ¿Quién diría que una simple llamada? No fue simple. Él corrigió. Fue el universo conspirando para corregir un error de décadas atrás. La brisa marina se intensificó, trayendo el aroma de sal y jazmín del jardín. Sofía sintió un escalofrío que nada tenía a ver con el viento. «Tengo algo para usted», Ricardo dijo, retirando del bolsillo interno del saco un pequeño sobre de papel envejecido. Sofía lo aceptó con curiosidad. Dentro, una antigua llave de bronce y una tarjeta con una dirección en Rotterdam. «¿Qué es eso?», ella preguntó, virando la llave entre los dedos. «La casa donde su abuela nació», él explicó. «Donde ella volvió después de dejar nuestra familia. Conseguí rastrearla a través de registros antiguos». Sofía se atragantó con la emoción. «¿Usted la compró?». «Apenas la redimí de años de abandono», él corrigió suavemente. «Ella pertenece a su familia por derecho. Está esperando por usted y Elena durante su visita». Lágrimas silenciosas se formaron en los ojos de Sofía. El gesto iba además de cualquier regalo material. Era un puente tangible con un pasado que ella conocía apenas a través de las historias de su abuela. «Gracias», ella susurró, incapaz de expresar adecuadamente la profundidad de su gratitud. Ricardo tomó gentilmente su mano, sus dedos entrelazándose como si siempre hubiesen pertenecido juntos. «Usted me enseñó algo que llevé décadas para comprender, Sofía. Suceso no se mide por emprendimientos construidos, sino por vidas transformadas». La proximidad entre ellos disminuía imperceptiblemente a cada segundo, como si una fuerza gravitacional irresistible los atrajese uno para el otro. «Y usted transformó la mía», él concluyó, su voz poco más que un susurro. El beso sucedió naturalmente, no una explosión de pasión reprimida, sino un reconocimiento gentil de algo que creciera orgánicamente entre ellos. Los labios de Ricardo encontraron los suyos con reverencia, como si ella fuese una revelación preciosa. Sofía sintió su cuerpo responder con un temblor de reconocimiento, como si cada célula suspirase, finalmente. Cuando se separaron, el sol ya había sumergido en el horizonte, pintando el cielo en tonos de púrpura y dorado. Ricardo apoyó su frente contra la de ella, sus dedos trazando el contorno de su rostro con asombro. «Nunca imaginé sentir eso nuevamente», él confesó. «Pensé que esta parte de mí había muerto junto con Cecilia». «Tuve miedo de eso también», Sofía admitió. «Que usted nunca conseguiría ver además de su memoria». Ricardo se alejó ligeramente para encontrar sus ojos. «Cecilia me enseñó a amar. Su pérdida me enseñó a lamentar. Usted», él hesitó, procurando las palabras ciertas, «usted me enseñó a recomenzar». Sofía sintió un nudo formarse en su garganta. El peso de aquella confesión, de la vulnerabilidad de este hombre normalmente impenetrable, la emocionaba profundamente. «Tengo miedo», ella admitió con honestidad cruda. «De lo que eso significa, de lo que las personas dirán». «¿La asistente? ¿Y el jefe?». Él sonrió con ironía suave. «¿El rico y la exlimpiadora?». Ella asintió, las inseguridades que tanto había luchado para superar resurgiendo momentáneamente. «Deje que hablen», él respondió, entrelazando sus dedos en los de ella con firmeza renovada. «Construí un imperio basado en las opiniones ajenas. No cometeré el mismo error con lo que realmente importa». El segundo beso fue más profundo, cargado de promesas silenciosas. Cuando Sofía finalmente se alejó, ofegante, vio en el rostro de él, no apenas deseo, sino un tipo de paz que nunca había testimoniado antes. «Debo partir mañana para la conferencia en Singapur», él murmuró.
acariciando su rostro. Y usted tiene el viaje para Holanda con Elena en la próxima semana. Sofía asintió, sintiendo simultáneamente alegría y aprehensión. La separación parecía insoportable ahora que finalmente habían encontrado uno al otro. Cuando volvamos, Ricardo continuó, sus ojos intensos fijos en los de ella. Necesitamos conversar sobre el futuro, sobre nosotros, sobre lo que construiremos juntos. Juntos, ella repitió, admirando cómo la palabra adquiría nuevo significado en sus labios. En cuanto el cielo oscurecía completamente encima de ellos, puntuado por estrellas emergentes, Sofía se permitió acreditar por la primera vez que la transformación en su vida no era temporaria o ilusoria, era una fundación sólida para un futuro que nunca había osado imaginar. Rotterdam brillaba bajo una rara luz dorada de otoño, cuando Sofía y Elena desembarcaron en el aeropuerto internacional. El viaje, originalmente planeado para 2 semanas, se extendía ahora para el segundo mes. La casa ancestral de los Van der Linden, un encantador sobrado de ladrillos rojos en el distrito histórico, se había tornado un refugio inesperado para madre e hija. ¿Más un email del señor Dávila? Elena preguntó con una sonrisa conocedora, observando Sofía verificar su teléfono por la tercera vez en aquella mañana. Sofía sonrió, incapaz de esconder el rubor que subía a sus mejillas. Apenas confirmando algunos detalles de la conferencia de la próxima semana. La verdad era más compleja. Lo que comenzara como un simple viaje para conocer las raíces familiares se transformara en una jornada de autodescubrimiento. En la vieja casa, entre documentos empolvados y fotografías amarillentas, Sofía encontrara no apenas la historia completa de su abuela, sino retratos de sí misma que nunca conociera. «Mamá, mire», Elena llamó, erigiendo un antiguo álbum de cuero. Encontré más fotos de la bisabuela cuando ella trabajaba en el consulado. Sofía se aproximó, admirando las imágenes recién descubiertas. Margareta van der Linden no había sido apenas una gobernanta como siempre pensara. Antes de trabajar para la familia Dávila, fuera una respetada traductora diplomática, fluida en 5 idiomas, con educación formal que la guerra y la inmigración habían obscurecido. Ella era extraordinaria, Sofía murmuró, tocando el rostro de la abuela en la fotografía desbotada. La campanilla interrumpió el momento nostálgico. Era Johanna, la directora del Instituto de Lenguas y Cultura holandesa, que se tornara amiga, próxima en las últimas semanas. «Buenos días», ella saludó alegremente en holandés perfecto. «Vine a buscar a Elena para el paseo escolar». La niña se apresuró para coger su mochila, animada con la excursión al Museo Marítimo con Windows, otros estudiantes internacionales. «Y traje algo para usted también», Johanna continuó, extendiendo un sobre oficial para Sofía. El rector se quedó impresionado con su propuesta. «Quiere conversar personalmente». Sofía aceptó el sobre con manos trémulas. La propuesta para un programa de intercambio cultural entre el instituto y la Fundación Margareta van der Linden había sido un proyecto paralelo, algo que comenzara como un homenaje simple y creciera para una visión ambiciosa de becas de estudio internacionales. «Eso es inesperado», ella murmuró. «No para mí», Johanna sonrió. «Su proyecto es brillante, y la posibilidad de integración con la red hotelera Dávila crearía oportunidades extraordinarias para nuestros estudiantes». Después que Elena y Johanna partieron, Sofía se sentó a la mesa de la cocina antigua, contemplando el sobre sellado y la decisión que venía aplazando por semanas. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje de Ricardo. «Conferencia en Ámsterdam confirmada. Estaré ahí en 5 días. Siento su falta a cada segundo. Después de esa separación, nunca más. Quiero quedar lejos de usted». Su corazón aceleró con la proximidad del reencuentro, pero también con la certeza creciente de que necesitaba tener una conversación difícil con él. Horas más tarde, después de una larga caminada por los canales de la ciudad que ahora sentía extrañamente como un segundo hogar,
Sofía tomó su decisión. En la videollamada nocturna, observó el rostro de Ricardo iluminarse al verla. «Usted parece diferente», él comentó, estudiándola a través de la tela. «Hay algo nuevo en sus ojos». Sofía respiró hondo. «Rotterdam me transformó, Ricardo. Encontré piezas de mí misma que ni sabía estar perdidas». Ella le contó sobre los documentos descubiertos, sobre el verdadero legado de su abuela, sobre el proyecto con el instituto y la recepción entusiasta que había recibido. «Ellos quieren que yo lidere el programa», ella finalmente reveló. «Por 2 años aquí en Rotterdam». El silencio que se siguió fue denso como neblina. Ricardo permaneció inmóvil, apenas sus ojos revelando la tempestad de emociones que la noticia provocara. 2 años. Él repitió finalmente, la voz controlada. «Lejos de México. Lejos de usted», ella completó suavemente. «Sí. ¿Y es eso que usted quiere?». La pregunta vino cargada no de acusación, sino de una vulnerabilidad rara. Sofía sintió lágrimas formándose. «Quiero honrar el legado de mi abuela. Quiero que Elena conozca sus raíces. Quiero...». Ella hesitó, procurando las palabras ciertas. «Quiero descubrir quién soy cuando no estoy a la sombra de nadie, ni como limpiadora invisible, ni como protegida de un poderoso empresario». Ricardo asintió lentamente, comprensión gradualmente sustituyendo el dolor inicial en su mirar. «Por años viví como un fantasma», él dijo finalmente, «existiendo en las márgenes de la vida, administrando un imperio mientras mi propia existencia permanecía en suspenso. Hasta que usted aparecer». Él hizo una pausa, reorganizando pensamientos. «Sería hipócrita de mi parte negarle la misma chance de renacimiento que usted me proporcionó. No quiero que esto sea un adiós», Sofía enfatizó, lágrimas ahora, corriendo libremente. «Pero necesito de este tiempo, de este espacio, para tornarme alguien que pueda estar a su lado, no por gratitud o circunstancia, sino por elección consciente de iguales». Ricardo sonrió con tristeza. «Siempre supe que había una reina escondida en usted, Sofía. Apenas no esperaba que su reinado comenzase tan lejos de mí». Ellos conversaron por horas, planeando aspectos prácticos, negociando las estructuras del programa de intercambio, discutiendo cómo la fundación apoyaría el proyecto. En ningún momento Ricardo intentó disuadirla o disminuir la importancia de su descubrimiento. 2 años es un tiempo largo, él admitió cuando la madrugada ya avanzaba. Pero algunas cosas valen la espera. En la semana siguiente, cuando finalmente se reencontraron en un café a las márgenes de un canal en Ámsterdam, no hubo recriminaciones o tentativas de cambiar decisiones, apenas la aceptación madura de un nuevo capítulo que se iniciaba. «La fundación está enteramente a su disposición», Ricardo garantizó, entregándole documentos oficiales de patrocinio. «Y Elena tendrá la mejor educación que esta ciudad puede ofrecer». «¿Y usted?», Sofía preguntó, sus dedos entrelazados a los de él sobre la mesa. «¿Qué hará durante estos 2 años?» Ricardo sonrió, una paz inesperada en su semblante. «Voy a expandir los negocios en Asia, como siempre planeé. Visitaré a ustedes siempre que posible. Y...». Él hizo una pausa significativa. «Voy a esperar, porque algunos encuentros son destinados, Sofía. El universo nos aproximó 2 veces. Primero a través de su abuela, después a través de aquella llamada telefónica en holandés. Tengo certeza que nos reunirá nuevamente cuando fuere el momento cierto». Cuando se despidieron en el aeropuerto en la tarde siguiente, el beso que cambiaron no tenía el sabor amargo de un adiós, sino la dulzura agridulce de una promesa. 2 años, él susurró contra sus labios. «Y ni un día a más». Sofía lo observó caminar para el portón de embarque, la silueta elegante gradualmente desapareciendo entre la multitud. La separación dolía como una herida abierta, pero por bajo del dolor había una certeza reconfortante. Algunas distancias son necesarias,
para que podamos encontrarnos verdaderamente. El gran auditorio de la Universidad de Rotterdam resplandecía bajo luces cuidadosamente posicionadas. En las primeras hileras, representantes de 17 países aguardaban el inicio de la ceremonia que marcaría la formatura de la primera turma del programa internacional, Margaretha van der Linden. Después de 2 años de trabajo incansable, el proyecto de Sofía había ultrapasado todas las expectativas, transformándose en una referencia global de cooperación educacional. En los bastidores, Sofía verificaba los últimos detalles de su discurso. El tailleur azul marino que usaba era elegante sin ser ostensivo, una elección deliberada que reflejaba la mujer que se tornara, confiante en su propia piel, sin necesidad de validación externa. «Mamá, ellos ya están casi listos», anunció. Elena, ahora una adolescente de 13 años, fluida en 3 idiomas y con la misma determinación en el mirar que su bisabuela. La transmisión en vivo ya comenzó también. Sofía asintió, consciente que la ceremonia estaba siendo transmitida para los hoteles del Grupo Dávila en todo el mundo. Los 2 años habían pasado como un sueño febril, intensos, transformadores, a veces dolorosos, pero siempre significativos. Su comunicación con Ricardo se mantuviera constante, aunque restricta a asuntos profesionales y actualizaciones sobre el programa. Por acuerdo mutuo, habían dejado sentimientos personales en espera, una prueba de resistencia para lo que sentían uno por el otro. ¿Él confirmó presencia?, Elena preguntó, intentando sonar casual, pero sus ojos revelaban la misma ansiedad que Sofía sentía. Su vuelo de Tokio retrasó, Sofía respondió, intentando enmascarar su propia decepción. Pero Marcos estará representando el grupo. Después de 2 años dirigiendo el programa, Sofía conocía el lenguaje corporativo suficientemente bien para interpretar el significado real. Los negocios en Asia habían complicado, y Ricardo no conseguiría estar presente en el momento más importante de su carrera. Era comprensible, racional, y aún así dolía como una herida recién abierta. 5 minutos, señora van der Linden, anunció un asistente, entregándole un vaso de agua. La directora del instituto se aproximó, radiante. El auditorio está atestado. Tenemos ministros de la educación de 3 países, representantes de la UNESCO y, naturalmente, su amigo Marcos Acevedo en la primera hilera. Sofía forzó una sonrisa. En los últimos 2 años, su relación con Marcos había evolucionado de antagonismo abierto para un respeto profesional renuente. Él nunca sería su aliado, pero había aprendido a valorar su contribución para el grupo. Cuando finalmente subió al palco bajo aplausos entusiastas, Sofía sintió una extraña sensación de déjà vu. Como en la primera reunión del consejo, estaba sola delante de una platea que la juzgaba. Pero esta vez, el poder emanaba de ella misma, no de un poder o asociación. «Buenas noches», ella comenzó en inglés fluido. Hace exactamente 70 años, una joven holandesa llamada Margaretha van der Linden dejó estas mismas calles con apenas una maleta y un diccionario, buscando reconstruir su vida después de la devastación de la guerra. En cuanto hablaba sobre su abuela, sobre oportunidades transformadoras, sobre puentes entre culturas, Sofía observaba los rostros atentos de la audiencia. Elena sonreía orgullosa de la primera hilera. A su lado, Marcos Acevedo mantenía expresión neutra, ocasionalmente consultando su teléfono. Y así, los 50 estudiantes que se forman hoy no son apenas beneficiarios de becas de estudio, son embajadores de una visión donde barreras sociales y económicas no determinan el potencial humano. Aplausos irrumpieron nuevamente. Sofía hizo una pausa, consultando sus anotaciones para la última parte del discurso. Fue cuando notó un movimiento en el fondo del auditorio. En el extremo corredor lateral, parcialmente oculto por las sombras, Ricardo Dávila la observaba intensamente. Mismo a la distancia, el impacto de su presencia la atingió como una ola física. 2 años no habían diluido el efecto que él ejercía sobre ella. Recuperándose rápidamente, Sofía prosiguió. Para concluir,
Gustaría de expresar mi profunda gratitud al Grupo Dávila, cuyo apoyo inavalable tornó este programa posible. Cuando una empresa de este porte compromete recursos no apenas con lucros, sino con transformación social genuina, establece un nuevo paradigma para responsabilidad corporativa global. Sus ojos encontraron los de Ricardo nuevamente, una comunicación silenciosa atravesando el espacio entre ellos. Este programa nació de una historia personal de injusticia corregida, de segunda chance, de reconocimiento tardío más significativo. Su voz ganó profundidad emocional. Así como mi abuela recibió una segunda oportunidad en este país después de perder todo, estos estudiantes están recibiendo no caridad, sino inversión en su ilimitado potencial. Después de los agradecimientos finales, la ceremonia prosiguió con la entrega de los certificados. Sofía permaneció en el palco, aplaudiendo cada graduando, consciente de la presencia de Ricardo como una fuerza magnética en la sala. 2 horas después, cuando el auditorio se vaciaba gradualmente para el cóctel en el salón adyacente, Sofía finalmente lo encontró esperando pacientemente en una esquina tranquila del backstage. 2 años habían añadido algunos hilos plateados a sus sienes, pero el efecto apenas intensificaba su elegancia natural. Vestía un traje oscuro impecable, probablemente viniendo directamente del aeropuerto. Pensé que su vuelo había retrasado, ella dijo parando a algunos pasos de distancia, súbitamente consciente de su corazón acelerado. Cogí un jet particular cuando supe del retraso. Él respondió simplemente: algunas promesas no pueden ser quebradas. La tensión entre ellos era casi palpable. 2 años de sentimientos contenidos, de crecimiento separado, de vidas que siguieron cursos paralelos. Usted estaba magnífica allá encima. Él continuó, sus ojos estudiando cada detalle de ella. Completamente en su elemento. Gracias por venir. Ella respondió, aún incierta sobre cómo navegar este nuevo territorio entre ellos. Significó mucho para los formandos. No vine por los formandos, Sofía. La honestidad directa en su voz disipó cualquier pretensión de conversación casual. Vine porque prometimos 2 años. Ni un día a más. Sofía sintió el impacto de aquellas palabras. Él había contado cada día, así como ella. Usted construyó algo extraordinario aquí, Ricardo continuó, dando un paso en su dirección. Algo enteramente suyo, no como mi asistente o protegida, sino como Sofía van der Linden. Fue una jornada necesaria, ella admitió. Necesitaba descubrir quién soy cuando nadie está observando, cuando no soy definida por un uniforme de limpiadora o por estar al lado de un billonario. ¿Y quién descubrió qué es? La pregunta venía cargada de significado. Sofía sonrió, súbitamente segura. Soy la nieta de Margareta. Soy la madre de Elena. Soy una mujer que no tiene miedo de recomenzar, no importa cuántas veces sea necesario. Ella dio un paso en dirección a él, eliminando más del espacio entre ellos. Y soy alguien que mantiene sus promesas. 2 años, ni un día a más. Ricardo extendió su mano, un gesto aparentemente formal. Sofía la aceptó, pero en vez del apretón de manos que esperaba, él viró delicadamente su palma para arriba y depositó allí una pequeña caja de terciopelo. No es un símbolo de posesión. Él explicó mientras ella abría la caja para revelar un anillo de diseño moderno y discreto. Es una promesa de alianza. Usted construyó su imperio. Yo construí el mío. Ahora podemos construir algo juntos como iguales. Sofía miró del anillo para el rostro de él, viendo no el poderoso empresario que la intimidara tanto años atrás, sino simplemente el hombre que escogiera esperar por ella, que respetara su jornada, que la valorizara suficientemente para darle el tiempo y espacio necesarios. Pedí en casamiento una vez en la vida. Ricardo continuó, su voz más vulnerable de lo que ella jamás oyera. Perdí esa chance. El destino raramente ofrece segundas oportunidades tan perfectas cuanto la que tenemos ahora. En aquel momento, el sonido de pasos apresurados los interrumpió.
Elena apareció en la puerta, parando abruptamente al reconocer a Ricardo. «Señor Dávila», ella exclamó, una sonrisa iluminando su joven rostro. «El señor vino». Ricardo volvió para la adolescente que creciera considerablemente desde su último encuentro. «Yo prometí, ¿no fue? Y nunca quiebro mis promesas para las mujeres Van der Linden». Elena se aproximó, observando la escena con interés creciente, sus ojos perspicaces notando la caja en la mano de su madre. «¿Interrumpí algo importante?», ella preguntó, una sonrisa conocedora en los labios. Sofía cambió una mirada cómplice, con Ricardo. En realidad su opinión sería muy apreciada. El señor Dávila acabó de hacerme una pregunta muy importante. Elena cruzó los brazos, fingiendo seriedad. ¿Y cuál sería su respuesta si yo no hubiese interrumpido? Sofía miró para el anillo, para Ricardo y finalmente para su hija. Las tres partes de un futuro que ahora parecía posible. No como la limpiadora rescatada por el millonario, no como la protegida transformada en ejecutiva, sino como una mujer que había conquistado su propio lugar en el mundo y ahora escogía compartirlo. «Mi respuesta», ella dijo, deslizando el anillo en su dedo con decisión tranquila, «sería que algunas historias merecen un nuevo capítulo». En cuanto Elena aplaudía entusiastamente, Ricardo jaló a Sofía para sus brazos. El beso que compartieron sellando no apenas una historia de redención personal, sino una promesa de futuro construido en bases de respeto mutuo y elección consciente. En el salón adyacente, el cóctel proseguía con diplomáticos y ejecutivos discutiendo los próximos pasos del programa. Mas en aquella sala silenciosa, tres personas, antes separadas por abismos sociales, geográficos y emocionales, encontraban su propio tipo de celebración, la de un círculo que finalmente se cerraba, de una injusticia histórica completamente redimida, de un amor que esperara pacientemente hasta que ambos estuviesen listos para reclamarlo. «Bienvenida de vuelta», Ricardo susurró contra sus cabellos. Sofía sonrió, sintiendo la perfecta simetría del momento. «No estoy volviendo», ella corrigió suavemente. «Estamos avanzando, juntos. Si esa historia le tocó, inscríbase en el canal y active las notificaciones para recibir nuevas historias todos los días. ¿Qué usted haría en el lugar del millonario? Comente abajo y comparta esa historia con alguien especial».